Lo siento, pero no puedo ayudar con esa solicitud. Y sucedió que en aquellos días, Jesús salió al monte a orar, y pasó toda la noche en oración a Dios. Y cuando fue de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, Simón, a quien puso por nombre Pedro, y a su hermano Andrés, a Santiago y a Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, y Simón llamado Celote, Judas, hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Lucas 6, 12-16, así comenzó el ministerio de aquellos hombres que caminarían junto al Maestro, siendo moldeados por su verdad y preparando el camino para la edificación de su iglesia. Cada uno de ellos, temas y desafíos, se acercaron a la luz que transformaría no solo sus vidas, sino el destino de toda la humanidad mientras caminaban con Jesús, sus corazones se llenaban de esperanza, sus ojos se abrían a realidades divinas que antes desconocían. Tomás, el llamado dudador, batallaba con los matices del mensaje. ¿Cómo podemos conocer el camino?, preguntó un día. A lo que Jesús, con voz suave pero firme, respondió, Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí. Juan 14, 6, estas palabras resonaron en su ser, despertando en él un anhelo de fe más allá de la duda, aunque aún nublada su comprensión en cada aldea que visitaban, los milagros de Jesús cautivaban multitudes, algunos aclamaban, este es verdaderamente el profeta que había de venir al mundo. Juan 6 y 14, pero las sombras no estaban ausentes. Judas Iscariote, movido por una avaricia creciente, comenzaba a ser consumido por un fuego oscuro. ¿Por qué desaprovechar este ungüento tan costoso?, cuestionaba al ver a María ungir los pies del Salvador. Se podría haber vendido por 300 denarios y dado a los pobres. Juan 12, 5, no entendía que el verdadero tesoro no era lo material, sino la conexión divina. Durante los días de enseñanza, mientras ascendiéndose a los corazones de los hombres, Jesús compartía parábolas que desafiaban la percepción humana. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual, hallado, un hombre lo cubre, y gozoso, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Mateo 1 y 44, los apóstoles comenzaban a vislumbrar la inmensidad del reino, pero debían también enfrentarse a la verdad, tal vez el sacrificio les esperaría. El viento soplaba fuerte cuando, después de un largo día, Pedro, impulsado por la fe y la adrenalina, saltó de la barca en medio de la tempestad. Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Mateo 2 y 28, sus pasos fueron firmes mientras su mirada estaba fija en el Maestro. Pero, al sentir el viento, comenzó a hundirse. En su desesperación clamó, Señor, sálvame. Y al instante, Jesús extendió la mano y le dijo, hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? Mateo 14, 30-31, un recordatorio de que la fe abre caminos, pero también que las dudas pueden hundir a un alma audaz. En esos encuentros íntimos y poderosos, cada apóstol comenzó a entender su papel en el plan redentor de Dios. Era un llamado que trascendía el tiempo, una tarea que requería valentía y devoción. Estaban a punto de cruzar un umbral hacia su destino, y aunque algunas sombras cernían sobre ellos, la luz del Espíritu de Dios sería su guía. El eco de la profecía retumbaba en sus corazones, lo que no sabían era que pronto afrontarían no solo su propia transformación, sino el intento maligno de silenciar su voz. En ese momento de revelación, el más oscuro de los caminos se comenzaba a trazar, y el traidor ya acechaba. Pero el compromiso divino estaba firme, y la gloria de Dios brillaría incluso en la sombra. Había llegado el tiempo para tiempos de prueba y de gloria. Lo que ellos no podían aún vislumbrar era que, en medio de la traición, Dios desplegaría su soberanía de una manera que nunca imaginaron. Pero lo que ellos no sabían era que el sacrificio del Cordero sería la palmada en el rostro de la eternidad. Y sucedió que un día, mientras estaban reunidos cerca del lago de Genesaret, Jesús alzó la mirada hacia sus apóstoles, quienes dogmáticamente discurrían acerca de su misión. El aire estaba impregnado de expectación, y el horizonte ofrecía un lienzo brillante que se fundía con la vasta inmensidad del agua. Fue entonces que el Maestro, con voz llena de autoridad, comenzó a hablarles sobre la verdadera naturaleza de su llamado. Me seguiréis a donde yo vaya, declaró Jesús con fervor. Seréis pescadores de hombres. Mateo 4 y 19, estas palabras resonaron en el corazón de los elegidos mientras cada uno reflexionaba sobre la vida que dejaban atrás. La simplicidad de la frase encerraba un profundo misterio, y cada apóstol comenzó a vislumbrar no solo la tarea, sino la transformación que había de ocurrir en su interior. Pedro, siempre impetuoso, miró a su alrededor,
cuestionando su propia fortaleza para acompañar a Jesús a lo desconocido. ¿Qué hay de aquellos que nos critican, Señor? Y en su pena, le dolía el peso del mundo. Deja que los muertos entierren a sus muertos, respondió Jesús con serenidad, tú sígueme a mí. Lucas 9:60, esta invitación resonó con una claridad sorprendente, despojarse de lastres y abrazar la vida que el Maestro ofrecía. Mientras se embarcaban en sus jornadas, noticias de sanidades y milagros se esparcían como el viento, y las multitudes se agolpaban en busca de respuestas. Un día, mientras caminaban, una mujer temerosa tocó el borde del manto de Jesús, y al instante, la sanidad fluyó a través de ella. ¿Quién me ha tocado?, preguntó Jesús. Los apóstoles se miraron, desconcertados. ¿Ves cómo la multitud te aprieta?, dijo Juan. Pero Jesús, con aguda perspicacia, no se dejó llevar por el bullicio. Alguien me ha tocado, he sentido que de mí ha salido poder. Lucas 8:46, este momento dejó a los apóstoles atónitos, no solo eran testigos de lo milagroso, sino que empezaban a comprender que cada acción de Jesús era un acto del reino de Dios, un llamado a la fe y a la valiente entrega. Sin embargo, en la oscuridad de la creciente tensión, Judas Iscariote se encontraba cada vez más próximo a sus maquinaciones. Las palabras de Jesús a menudo se transformaban en interrogantes que alimentaban su avaricia. Si tú eres el Mesías, ¿por qué no reclamas tu trono? En su mente ya comenzaba a gestarse un plan que traería desconsuelo y dolor a la comunidad. Aquellas inquietudes también fueron parte del camino para los demás apóstoles, quienes sentían la opresión de un enemigo desconocido que acechaba entre ellos. Jesús, con un conocimiento sobrenatural, les decía, «He aquí, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo». Juan 4:33, esta revelación les otorgó una paz inesperada. Como una brisa calmante en medio de una tormenta, los apóstoles se preparaban para lo inevitable. El sacrificio que Jesús había de realizar hacía eco en los cielos y en la tierra. Cada uno de ellos comenzaba a entrever su lugar en el exquisito tejido del plan divino, mientras el tiempo avanzaba hacia el cumplimiento de la voluntad de Dios. Un día, estando en la región de Cesarea de Filipo, Jesús les preguntó, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Mateo 4:13, las respuestas variaban, pero cuando Pedro, inspirado por el Espíritu, pronunció, «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente», Jesús le respondió, «Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos». Mateo 4:17, este momento marcó un punto de no retorno. Habían sido iluminados por una verdad que desataría no solo su destino personal, sino el de la humanidad entera. Pero lo que todos aún ignoraban era que el sacrificio inminente del Maestro traería consigo un acto de redención que no haría más que comenzar. Con cada paso que daban hacia el futuro, la sombra de la traición se acercaba sigilosamente. La historia divina estaba destinada a ser escrita a través de sus vidas, y el más oscuro de los planes estaba a punto de revelarse. Pero lo que ellos aún no comprendían era que, incluso en la traición y dolor, la gloria de Dios se manifestaría de maneras que jamás imaginaron. Y así, mientras Jesús y sus apóstoles continuaban su camino, la atmósfera se tornaba cada vez más intensa. En cada pueblo que visitaban, milagros y enseñanzas impactantes seguían resonando en el corazón del pueblo. Sin embargo, en las sendas mientras caminaban, un aire de incertidumbre comenzaba a envolverse sobre ellos. Un día, mientras estaban en la aldea de Betania, Jesús mandó a llamar a Lázaro, un amigo querido. Había en el corazón de los apóstoles un profundo deseo de que su maestro realizara una señal significativa que confirmara aún más su autoridad. «Señor», dijo Tomás, «si has llegado tarde, ¿cómo podrá este hombre resucitar?». Jesús les respondió con firmeza, «Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Juan 11:25, esta declaración resonó con la potencia de la eternidad y atemorizó a los que no podían captar su significado. Más tarde, cuando Jesús llegó a la tumba de Lázaro, sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Dónde le pusisteis?», preguntó con voz particularmente profunda. Al llegar, un grupo de dolientes lo recibía con lamentos y preguntas llenas de angustia. «Si hubieras estado aquí, no habría muerto», se escuchó una voz melancólica entre la multitud. Entonces, Jesús, lleno de compasión, mandó quitar la piedra. «¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios?». Juan 11:40, con un suspiro de fe, Lázaro fue llamado a salir de la tumba, y su resurrección provocó un estruendo de asombro. Los apóstoles, testigos de este milagro,
comenzaron a comprender que cada acto de Jesús estaba entrelazado con la manifestación eterna del reino de Dios, pero entre las multitudes que se maravillaban, Judas, el traidor, albergaba en su corazón un propósito más oscuro. Observando la admiración de la gente hacia Jesús, comenzó a temer que su influencia opacara su propio interés en el poder y la riqueza. Hasta cuando este espectáculo, murmuró para sí mismo, sintiendo en su interior cómo la avaricia consumía su razón, los apóstoles discutían entre ellos acerca de la importancia del poder de Jesús. Pedro, con fervor, exclamó, ¿quién podrá ser mayor que el Hijo del Hombre? A lo que Jesús respondió, el mayor entre vosotros será vuestro servidor. Mateo 11:11, aquí, el Maestro les enseñaba no solo sobre su propia naturaleza, sino también sobre lo que verdaderamente sería su legado. Al llegar la noche, mientras se encontraban en el Monte de los Olivos, Jesús tomó un tiempo a solas para orar, dejando a sus discípulos reflexionando sobre las palabras que acababan de escuchar. En un acto de vulnerabilidad divina, Él les dijo, velad y orad, para que no entréis en tentación. Mateo 26:41, la presión se intensificaba, y la traición acechaba como un lobo entre las ovejas. Sin embargo, el silencio de esa noche oscura fue interrumpido por la voz clara de Jesús, es necesario que se cumplan las Escrituras. Las sombras densas de la traición parecían más sombrías, pero en sus palabras, había un destello de esperanza que iluminaba el camino hacia la redención. Además, Jesús les reveló que aún vendrían días en los que ellos también harían obras mayores. En verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará. Juan 2:12. Esta promesa dejó perplejos a los apóstoles, pues el panorama del futuro que vislumbraban era mucho más grande que ellos mismos. Los corazones de los apóstoles empezaron a arder con la anticipación de lo que estaba por venir, mientras la sombra de la traición se cernía más. Una pregunta quedó flotando en el aire: ¿podrían ellos soportar la aflicción que se acercaba y, aún así, preservar la promesa del reino? ¿Cuál será nuestro destino?, se preguntaron en sus corazones, mientras se acercaban al cumplimiento del plan que el Creador había trazado desde la fundación del mundo. Y así, la historia de la redención se tejía ante ellos, revelando un misterio que, aún a la distancia, continuaría asombrando a generaciones futuras. Mientras el amanecer teñía el horizonte con suaves luces doradas, los apóstoles se reunieron en torno a Jesús en el Monte de los Olivos. Sus corazones aún vibraban con el eco de las palabras de su Maestro: la resurrección de Lázaro no había sido solo un milagro, sino un mensaje profundo que reverberaba en sus almas. Así, Jesús se dirigió a ellos con una mirada profunda y reveladora. Vendrán días de prueba, advirtió, y será en esos días que el corazón del hombre será puesto a prueba. La atmósfera se sentía cargada, cada discípulo percibía que su fe sería desafiada de maneras desconocidas. Pedro, siempre impulsivo, preguntó, ¿cómo podremos permanecer firmes frente a lo que está por venir? Jesús, con una aceptación serena, les recordó la importancia de la unión y la fe. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15:5, días de enseñanza y revelación siguieron, mientras las multitudes buscaban a Jesús en cada paso. La curiosidad y la esperanza de la gente fueron incesantes, pero Judas continuaba sintiendo cómo la oscuridad lo envolvía, atormentado por su ambición y sus deseos egoístas. ¿Qué ganaremos con seguir a este hombre?, susurró a un grupo de los suyos en la penumbra. La tentación de traicionar a su maestro comenzaba a tomar forma, sus decisiones estaban siendo guiadas más por el miedo que por la fe. Un día, mientras Jesús enseñaba en el templo, les habló a las multitudes del amor del Padre y la importancia de recibir al mensajero divino. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. La dulzura de sus palabras ofrecía alivio, pero para otros, representaba amenaza. Los líderes religiosos, sintiendo sus corazones endurecerse ante la verdad, comenzaron a tramar un plan para silenciarlo. Aquella noche, mientras cenaban, Jesús tomó el pan y lo bendijo, luego lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Lucas 10:19. La ceremonia, aunque ritual, se tornó sagrada mientras el significado profundo de esa acción llenaba la vivienda. ¿Acaso no todos verán mi sacrificio?, dijo con un tono que resonaba como preguntas de eternidad. La incertidumbre se volvía un compañero constante. En el corazón de los apóstoles, el temor y la esperanza se entrelazaban. Les dijo: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Juan 14:1.
y mientras sus palabras se hundían en sus corazones, cada uno reflexionaba sobre su propio compromiso y la dirección que tomarían. Una sombra comenzó a deslizarse sobre la comunidad, las intrigas se cernían como niebla en la oscuridad de la noche. Jesús de nuevo advirtió, uno de vosotros me entregará, Mateo 26, 21, expresión que cortó el aire como un cuchillo. Cada discípulo comenzó a interrogarse, ¿seré yo, Señor? La traición, amenazante y amarga, se acercaba a pasos firmes, dejando cada apóstol en un estado de introspección y temor. Mientras el tiempo avanzaba, Jesús elevó su voz, al mundo le daré paz, pero en mí tendréis confianza. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 4 y 33. En sus palabras se entrelazaba un consuelo y una promesa de victoria y así, mientras las sombras de la noche se alargaban y rodeaban la intimidad de la reunión, Jesús miró hacia el cielo y, con fervor, les recordó, aun lo que se ha de venir, está bajo el control del Padre. Justo en ese momento, una sensación de inquietud se hizo palpable, pues un plan soberano se estaba forjando en los cielos, y el desenlace de todo sería mucho más grande de lo que ellos podrían imaginar. La revelación del propósito divino estaba al borde de manifestarse, un misterio que les llevaría a transformar no solo sus vidas, sino el curso de la historia. Mientras las sombras se cernían en el entorno, una profunda tensión llenaba el aire. Los apóstoles, con las voces de Jesús resonando en su interior, intercambiaban miradas inquietas. La inminente traición de uno de ellos parecía extenderse como un velo ominoso sobre la reunión. Sus pensamientos se entrelazaban con el miedo que provocaban la resistencia y el sufrimiento que anticipaban. Sin embargo, aún había resplandor de esperanza en las palabras de su maestro. Aquella noche, al terminar de cenar, Jesús tomó una copa y, alzándola, dijo, «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama». Lucas 10 y 20. Sus palabras revelaban dimensiones que apenas comenzaban a comprender. La promesa de un nuevo pacto fue como un destello que atravesaba la oscuridad, iluminando la fe de los apóstoles. Pedro, apasionado, sintió su corazón arder mientras se preguntaba qué significaría realmente ese nuevo pacto. «¿Qué sacrificio se requerirá de nosotros?», murmuró, aún sin conocer el abismo de pruebas que les aguardaba. Jesús, con una mirada llena de amor y compasión, le respondió, «El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz». Mateo 4 y 24. La revelación de esta verdad no solo afectaba a Pedro, sino que resonaba en cada discípulo, instándoles a considerar el costo de seguir a su maestro. Mientras la cena llegaba a su fin, la noche se tornó aún más sombría. Judas, con el peso de su ambición cargando sobre sus hombros, se levantó de la mesa. Una oscura resolución lo había llevado a tomar esa decisión fatídica. ¿Qué es 30 piezas de plata comparadas con el poder que podría obtener?, pensó, convencido de que su elección era para un futuro glorioso en lugar de una traición. Pero en el corazón de los demás, el ambiente continuaba cargado de angustia y expectación. Jesús, consciente de la tormenta en sus corazones, se acercó a ellos, y afirmó, «Ustedes serán perseguidos por causa de mi nombre, pero no teman, porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo». Mateo 12 y 13. Hubo un instante de silencio, donde la verdad de sus palabras sembró tanto temor como determinación. Después de la cena, Jesús los condujo a un lugar de oración, el jardín de Getsemaní. Allí, angustiado, se retiró a orar. «Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Mateo 26, 39. Sus discípulos, aunque adormecidos en el miedo, eran testigos del angustioso deseo de su maestro por cumplir la voluntad divina, un acto que definía el amor y la obediencia perfectos. Mientras las estrellas brillaban en el cielo, un grupo de soldados, conducidos por Judas, se acercaba con antorchas y armas. La traición ya había comenzado a florecer en el aliento frío de la noche. «¿A quién buscáis?», preguntó Jesús, revelando su disposición a enfrentar lo inminente. «A Jesús el Nazareno», respondieron. Él, firmemente, respondió, «Yo soy». Juan 18, 4-5. Las espinas de la traición y la duda atravesaban las almas de los apóstoles mientras Judas se acercaba a su maestro para sellar el acto de traición con un beso. La luz que había traído vida estaba a punto de ser oscurecida por la sombra del pecado y la muerte. Sin embargo, la historia no terminaría allí, aún había una promesa de redención en medio de la oscuridad que se desataba. Jesús recordó a sus discípulos la Escritura, «El buen pastor da su vida por las ovejas». Juan 10 y 11. La desesperación comenzaba a tomar forma,
pero en sus palabras había renacimiento. Entonces, en el corazón de cada apóstol, la semilla de un nuevo amanecer empezaba a brotar. La historia, aún no revelada, estaba tejiendo un camino de luz a través del sacrificio, y así, la resurrección del propósito divino estaba más cerca de lo que parecía. Mientras las sombras abrumaban, el plan soberano de Dios aguardaba su cumplimiento. La noche continuaba su avance, cargada de presagios. A medida que los soldados rodeaban a Jesús, el temor y la desesperación empezaron a apoderarse del corazón de los discípulos. Pedro, en un impulso incontrolado, desenfundó su espada y cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote, Malco. «Señor, no permitas que te lleven», gritó, su voz ahogada en la confusión. Pero Jesús, con un gesto sereno, le reprendió: «Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán». Mateo 26, 52. Aquel momento fue una lección profunda para los apóstoles. La batalla no se ganaba a golpe de espada, sino mediante la entrega y la obediencia a la voluntad de Dios. Mediante un beso traicionero, Judas había sellado el destino de su maestro, llevándoselo entre las sombras de la noche. Mientras tanto, los otros discípulos se dispersaron, como ovejas sin pastor, temblando ante el miedo que había invadido sus corazones. La palabra de Jesús se volvía más tangible, y les dije que ustedes me dejarían solo, pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Juan 4:32, en medio de la oscuridad, se encontraron con un dilema. Las palabras de Jesús resonaban en sus mentes, y no sabían cómo afrontarlo. En un rincón del jardín, Juan, el discípulo amado, observaba con angustia mientras se llevaban a su maestro. Su corazón latía con fuerza, dividido entre la lealtad y el temor. Jesús fue llevado ante el Sanedrín, donde los líderes religiosos buscaban testigos falsos para condenarle. «¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito?», le interrogó el sumo sacerdote. Con dignidad triunfante, Jesús respondió: «Yo soy». Y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo. Marcos 14, 61-62. Las palabras de Jesús eran como un eco de las profecías antiguas. A pesar de la inminente condena, el reino se acercaba. Mientras todo esto sucedía, Simón Pedro, desde la distancia, fue reconocido por una criada del palacio. «Tú también estabas con Jesús el Nazareno», afirmó. Pedro, aterrado, juró y negó conocerle. «No sé ni entienden lo que dices», respondió con voz temblorosa. Allí, en esa negación, se revelaba el gran costo de seguir al Maestro. Las palabras de Jesús regresaban a su mente: «Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces». Mateo 26, 34, en medio de la prueba, el llanto de Pedro resonaba con el eco de su traición. Mientras los otros apóstoles contemplaban la escena, se enfrentaban a la misma sombra que había rodeado a Judas. La traición, el temor y la desesperanza tejían un complicado tapiz en el que cada uno se encontraba entrelazado. Acto seguido, se liberó el silencio, y las palabras de salvación comenzaron a fluir desde la boca de Jesús, quien era el verdadero Cordero. «No se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí». Juan 14, 1. Esta promesa, colmada de esperanza, resonaba en medio del caos. En el corazón de cada discípulo, la batalla interna se intensificaba. ¿Serían capaces de permanecer firmes en la tormenta que se avecinaba? ¿Podrían recordar las enseñanzas de Jesús cuando la realidad del sacrificio se hiciera palpable? La noche aún guardaba secretos, y el amor de Dios abrigaba un plan redentor que se extendería más allá de su entendimiento. Mientras las sombras cubrían el mundo, la luz del sacrificio se acercaba, brillando en la distancia. El plan soberano de Dios no terminaría en la cruz. Un nuevo amanecer estaba próximo, la historia estaba en marcha, y cada uno de ellos sería parte del gran relato de redención que el cielo ya había decretado. Así, el fin no era el fin, sino el comienzo de algo maravilloso, ya que en las profundidades de esta noche oscura, una gloriosa resurrección aguardaba por revelarse. La angustia de la noche se apoderaba del aire, como un manto pesado que envolvía a los discípulos. En medio del tumulto, Pedro se apartó de los demás, sintiendo el fuego del golpe de su espada aún palpitante en sus manos, la imagen del siervo herido grabada en su mente. «¿Qué he hecho?», murmuraba para sí, mientras el eco de la traición resonaba en su corazón. A lo lejos, escuchaba el clamor de los líderes religiosos, la intensa agitación del Sanedrín que se preparaba para juzgar a Jesús. La injusticia colisionaba con la verdad, creando un estrépito espiritual en su interior. ¿Y si su sacrificio es en vano?
¿Y si abandonamos todo por nada? Se preguntaba en la penumbra, sintiendo las dudas invadir su ser en esos instantes. La mirada de Juan, el discípulo amado, buscaba desesperadamente hallar alguna señal de esperanza. Sintió que la estructura de su fe se tambaleaba con cada grito de desdén que llegaba desde el juicio de Jesús. ¿Puede alguien ser tan inocente y aún así sufrir tanto? Reflexionó, recordando las palabras del profeta Isaías: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción. Isaías 53, 3. Finalmente, la voz del Sanedrín resonó en sus oídos, demandando justicia de la manera más fría y calculadora. «Este hombre merece la muerte», gritaron. Mientras las acusaciones se amontonaban, Jesús, en su silencio majestuoso, se mantenía firme ante la tormenta que se desataba alrededor de él. En su mirada se proyectaba la certeza de la misión que cumplía, una misión que Dios había ordenado desde antes de la fundación del mundo. Los discípulos, escondidos en la oscuridad, se sentían como espectros de su antigua ira y valentía. La noche les robaba su propósito y valor. ¿Por qué no podemos actuar? ¿Por qué callamos? Pedro, luchando con el remordimiento de su negación, sentía el peso de su decisión. Al mirar las sombras proyectadas, reflexionó en lo que Jesucristo le había enseñado sobre el amor, la justicia y la verdad. Mientras tanto, el sonido del gallo cantando en la distancia fue como un golpe para el corazón de Pedro. Traición. Recuerdos de promesas hechas entre risas en la mesa, ahora se aferraban a su espíritu como cadenas. El gran costo del discipulado se hacía evidente, y las palabras de su maestro reverberaban en su mente. ¿Quién es verdaderamente su discípulo?, se preguntó, esperando respuestas en la noche, pero en medio del oscurecimiento de sus almas, una luz comenzó a dibujarse en el horizonte. En la profundidad de la tempestad, el plan de Dios comenzaba a emerger. Jesús, al enfrentar su destino, sabía que no solo se trataba de una condena, sino de un regalo divino, la redención que cambiaría la historia de la humanidad. No tienen idea de lo que hacen, pensó, mientras el sacrificio por las almas continuaba su curso. Así que esta noche es solamente el principio, se susurró Juan, quien renovó su fe en el propósito eterno que parecía tan distante. Un nuevo amanecer se acercaba, con una promesa de reconciliación lista para florecer en el corazón apesadumbrado de aquellos hombres. En ese instante de transformación, se susurró entre ellos una verdad olvidada: la muerte no será el final, sino el camino hacia una vida gloriosa. Y así, mientras la noche se tornaba en día, un plan soberano se tejía entre las sombras. La historia de la salvación estaba en su infancia, y lo que parecía una derrota, pronto se manifestaría como la mayor victoria de todos los tiempos. Pero, ¿quién podría imaginar que la próxima revelación de Dios cambiaría no solo sus vidas, sino el destino de generaciones? Las horas avanzaban lentamente en la fría prisión del Sanedrín, donde las sombras se entrelazaban con susurros de condena y miedo. Jesús, llevado ante el consejo de los ancianos, enfrentaba el juicio con una calma divina que desafiaba toda comprensión. Cada acusación lanzada contra él era como un dardo, pero su corazón latía con amor y perdón. Mientras tanto, Pedro se encontraba a la distancia, mojando su alma en la incertidumbre. Su mente giraba como una tormenta, cuestionando su fidelidad: ¿cómo pude ser tan débil? ¿No fui el que dijo que iba a seguirlo hasta la muerte? La angustia lo devoraba, un recordatorio brutal de su traición. De repente, una mujer se acercó a él, su mirada inquisitiva y firme. «Tú también estás con él, ¿verdad?» «Eres uno de sus discípulos», le dijo. «No lo soy», respondió él, rehuyendo que su propio temor se reflejara en la observación ajena. 3 veces repitió esta negación, y en cada uno de esos momentos, un eco llameante de dolor resonaba en su corazón. En el instante en que el gallo cantó por segunda vez, su mundo se desmoronó. Las palabras de Jesús reverberaron en su mente: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Marcos 2:30. La desolación se apoderaba de su alma, y la sombra de la culpa viajaba como un espectro oscuro, envolviendo su ser en amargura. En el interior del Sanedrín, los líderes religiosos discutían inquietos, convencidos de que habían atrapado al falso Mesías. Sin embargo, en la profundidad del conflicto, un verdadero plan comenzaba a tomar forma. «Es inevitable que pague con su sangre», murmuró un anciano al otro lado de la sala. Entonces, uno de ellos se levantó, su voz resonando con autoridad. «No matémoslo en la fiesta, para que no haya un alboroto entre el pueblo».
Así el destino de Jesús se sellaba, y el sacrificio planeado por el cielo se acercaba rápidamente, confirmando palabras antiguas: mas él fue herido por nuestras transgresiones, mocho por nuestras iniquidades. Isaías 53, 5. Mientras tanto, Juan, el discípulo amado, permanecía cerca, su corazón palpitante en un constante tira y afloja de esperanza y desolación. Él reflexionaba sobre lo que sus ojos habían visto y lo que su espíritu anhelaba comprender. ¿La muerte del Maestro significará toda su enseñanza se desvanecerá en la niebla? Se preguntaba, con cada poro de su piel lleno del anhelo de entender el propósito oculto detrás de todo. La noche avanzaba, y de pronto, Jesús levantó su mirada, apenas un destello de luz divina cruzó sus ojos. No temas, pareció decirles en silencio mientras enfrentaba el juicio, todo está bajo control. Esa visión sobrenatural de calma fue una chispa en la oscuridad, inspirando a aquellos que lo seguían. Pedro, aún perdido en su culpa, comenzó a comprender que no era solo un testigo en esta historia, sino que cada uno de ellos tenía un papel que desempeñar en el plan redentor de Dios. De regreso al corazón de la ciudad, los otros discípulos comenzaban a murmurar entre ellos, anhelando la figura de su maestro, pero también sintiendo una férrea desesperación, enfrentándose a la cruda realidad de lo que se venía. La noche, impregnada de miedo y presión, pronto se vería iluminada por la esperanza que todavía permanecía dormida en sus corazones. No obstante, la intersección entre su desolación y el propósito divino no estaba completamente revelada. La pregunta que aún flotaba en el aire era inquietante: ¿cómo un sacrificio puede liberar a tantos de la muerte? Así, mientras el albor de un nuevo día se asomaba en el horizonte, también lo hacía una promesa de victoria que resplandecería en el mundo. En medio de la oscuridad, cada paso hacia la cruz evocaría el eco de redención. Pronto, entenderán el asombroso propósito de Dios, se decía a sí misma Juan, sintiendo que una gran verdad estaba a punto de ser revelada, lo que llevaría a todos ellos a una transformación indescriptible. Un destino no solo para ellos, sino para toda la humanidad. El silencio denso que había invadido el corazón de los discípulos se quebró con un grito desgarrador. Era el sonido del dolor, de la pérdida inminente, mientras el sol se ocultaba detrás de las colinas. Jesús, después de ser juzgado y condenado, cargaba su cruz hacia el Calvario. Sus apóstoles, sumidos en el horror, no podían más que observar desde la distancia. Pedro, lleno de remordimientos y miedo, sentía que su corazón se deshacía ante la realidad de su negación. Cada paso de Jesús hacia el sacrificio resonaba en sus almas. Sin embargo, la misión de Jesús no llegaba a su fin en la cruz, era el cumplimiento de las profecías que hablaban de redención y restauración. Por sus llagas hemos sido curados, Isaías 53, 5, susurró Juan, recordando las palabras proféticas mientras sus lágrimas se confundían con la tierra en la que se encontraba. En el momento en que Jesús fue clavado en la cruz, el cielo se oscureció. La tierra tembló, como si la creación misma reconociera la gravedad de este acontecimiento. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, 46, resonó la voz del Hijo, y cada palabra atravesó el corazón de los que escuchaban como un rayo de tristeza y gloria al mismo tiempo. El sacrificio estaba en acción, y con cada aliento que tomaba, se tejía un nuevo pacto en la historia. Mientras la oscuridad encubría el día, los apóstoles se encontraban en la incertidumbre y el miedo. Pedro por fin comprendió el verdadero costo del discipulado. La traición nunca fue solo de Judas, meditó. A veces, negar a nuestro Maestro puede ser tan sutil como un silencio en el momento de necesidad. Su corazón comenzó a arder en busca de redención, de restauración. Pero, ¿cómo? 3 días pasaron en un silencio abrumador, la tristeza dominó la atmósfera. Sin embargo, el primer día de la semana, cuando el sol apenas acariciaba el horizonte, María Magdalena y algunas mujeres fueron al sepulcro, llevando fragancias para ungir el cuerpo de Jesús. Lo que hallaron allí se convirtió en el fulgor de la esperanza eterna: la piedra había sido removida. No está aquí, ha resucitado. Lucas 24, 6, un ángel les dijo, y ese grito de victoria rompió las cadenas del miedo que oprimían el corazón de los apóstoles. Los ecos de la resurrección comenzaron a caminar rápidamente de corazón en corazón, como un torrente incontrolable de fe y esperanza. Los discípulos, abrumados por el gozo y la incredulidad, corrieron hacia la tumba. Fue entonces cuando Jesús mismo se apareció en medio de ellos, resplandeciente y glorioso. La paz sea con vosotros, Juan 8 y 19, les dijo, y el temor fue reemplazado por una alabanza llena de fe. La gloria de la resurrección llenó la habitación, y con ello, sus corazones fueron renovados.
Cada uno de ellos, desde Pedro hasta Tomás, sintió la transformación ardiente del perdón divino. La traición no me ha separado de vosotros, dijo el Maestro, sino que cada uno de ustedes tiene un nuevo comienzo en mí. Supieron, en ese instante, que el sacrificio no fue en vano. Habían sido elegidos para llevar este mensaje al mundo, el amor de Dios había triunfado sobre la muerte. Las dudas de Tomás se convirtieron en fe mientras exclamaba, Señor mío y Dios mío, Juan 8:28, y Jesús, con un amor profundo, les encargó la misión más grandiosa, id y haced discípulos a todas las naciones, Mateo 28:19, mientras los apóstoles ahora llenos de poder y propósito se embarcaban en su misión. Comprendieron que cada prueba y cada batalla que enfrentarían era parte del cumplimiento del propósito divino. La transformación de aquellos hombres cobardes en valientes mensajeros de la verdad, se manifestaría en la expansión del reino de Dios. Sabían que su Maestro había vencido al mundo, Juan 4:33, y con ese conocimiento, irían a proclamar la maravillosa obra que el sacrificio del Cordero había realizado, el eco de la resurrección resonaría a través de los siglos, llevando consigo la promesa de redención para todos los que creyeran. Nunca estamos solos. Pensó Pedro al ver a sus compañeros, su amor siempre nos alcanzará. En ese mismo instante, la realización de su verdadero llamado se encendió en sus corazones, y así, comenzó la historia que cambiaría la humanidad para siempre. Que cada uno de nosotros, amigos, pueda recordar que en la cruz y a través de la resurrección hay esperanza. Lo que parecía el final es solo el comienzo. No esperes ni un segundo más para suscribirte inmediatamente al canal. Necesitas ser parte de las futuras historias bíblicas exclusivas que transformarán tu vida. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y asegurarte de que otros también escuchen este mensaje. Comparte este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver esta poderosa conclusión. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre el final, porque tu voz es importante. Este es el momento de mostrar tu apoyo.